BioBioChile.tv presenta BioBioCultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura. Bienvenidos. En el mes de la patria, Alexis López ha presentado los códigos secretos de los emblemas de Chile, donde analiza hasta, durante el siglo XIX, digamos, lo que fue la evolución de los símbolos, básicamente el escudo y la bandera de Chile. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, Necio, muchísimas gracias. ¿Cómo podrías resumir la evolución de los símbolos patrios? La génesis y la evolución durante el siglo XIX. En el trabajo lo que hicimos fue primero poner el contexto del punto de vista filosófico, doctrinario, durante el cual se forman los primeros símbolos nacionales, y ese contexto es la Ilustración en términos filosóficos, y posteriormente con el escudo actual que tenemos se pasa al periodo del romanticismo. Es decir, se pasa de la racionalidad a la emocionalidad. Emocionalidad. Si exacto. Exacto. Con contenidos ideológicos muy profundos detrás de eso. Sí, ¿sí? Absolutamente. Ahora, esto se cruza también con la precariedad, ¿o no? Con la precariedad en el sentido de que se pierden los documentos, se pierden los archivos, se pierden los emblemas, y además hay personas que hacen estas cosas que no necesariamente tienen las condiciones técnicas, físicas, materiales para hacer los emblemas de la mejor forma posible, parece, ¿no? Hablemos de la primera precariedad que plantea. Efectivamente tenemos una ausencia de documentación original que nos remita a los diseños específicos del primer escudo, del escudo de la transición e incluso del escudo de la patria nueva, porque tenemos una descripción de segunda mano. Tenemos ausencia de registros físicos. No hay escudos ni banderas entre la patria vieja y la patria nueva. Y tenemos solamente dos banderas que son las que están en el trabajo expuestas, que están en el Museo Histórico Nacional, que ya son las banderas actuales de Chile, conservadas ahí, con las que podemos trabajar documentalmente. Es decir, que son similares a la bandera actual, porque fueron cambiadas. Sí, lo podemos mencionar. Fueron cambiadas tanto en la disposición de la estrella como las proporciones. Así es. Pero también hay un tema de manufactura. Además. Porque claro, yo puedo decir, ya, esto es de proporción áurea, pero después cuando la persona hace eso, quizás la medición o el tamaño de la estrella, la ubicación. En el caso de las dos banderas físicas que tenemos para poder investigar, las medidas coinciden en general con la proporción áurea, esta proporción famosa, sí, que viene de la más remota antigüedad. Y efectivamente ahí se puede deducir que en la construcción de la bandera, estamos hablando de la bandera de la Jura de la Independencia y estamos hablando de la bandera de la escolta del director supremo Bernardo O'Higgins, uno puede deducir geométricamente cómo se construyeron las dos banderas. Hay, por supuesto, no una correlación exacta, porque con los años que han pasado, los 200 años aproximadamente, las banderas se han deformado. Una de esas banderas, además, estuvo fuera del museo durante un periodo y supimos que estuvo doblada, guardada, por lo cual se deformó. Pero uno puede llegar a cierta conclusión a partir de la estructura física de la bandera en términos de su construcción geométrica. Pero efectivamente se da cuenta un poco, particularmente en la bandera de O'Higgins, de la precariedad de la época, porque hay una pintura sobre el escudo que se realiza con los materiales de la época, se nota el recorte no perfecto de la tela, con etcétera. Los materiales que había en Chile en la época. Exactamente. Y además las telas era lo que había. Las telas importadas, en ese caso. Esas no eran telas nacionales. No, obviamente, sí. Las telas, es decir, la producción, la manufactura chilena era muy rudimentaria. Sí, era lo básico. Era muy, muy básico. Pero además los colores era lo que había. Pidieron la tela y tengo hay un par de decretos donde encargan telas específicas para poder hacer las banderas. Y eso después se reparte. Pero había ausencia de materiales, efectivamente. Hay una influencia clara de la Ilustración. Y ahí lo que se plantea en general es que hay dos ramas, ¿no? Está la
influencia norteamericana y la influencia de la Revolución Francesa. Son dos expresiones de la Ilustración, en términos estrictos. Sí, no, evidente. ¿Cuál de las dos pero son dos influye? líneas. ¿Cuál de las dos influye particularmente, y en el trabajo lo acreditamos, a nuestro juicio es la Revolución Francesa en términos simbólicos, en términos de ícono? El trabajo partió por decir, estamos en una época donde la razón viene a reemplazar a la creencia o a la fe en Dios, que ese es el minuto Y donde el poder aparece la divino Ilustración. de Exactamente. las monarquías, digamos. Y el poder divino de las monarquías. Y la Ilustración va a determinar un estilo del punto de vista estético que es el estilo neoclásico. Y el estilo neoclásico remite a Grecia, a Roma, como conjuntos específicos, y se va a plasmar entonces, entre otras cosas, en nuestros símbolos nacionales. Esa es la línea de pensamiento que desarrolla la investigación. Hay un escudo que es el escudo preliminar, que es un diseño preliminar muy poco conocido en Chile. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla para poder describirlo. Ahí lo estamos mirando. Este escudo aparece en una carta que le manda Vera Pintado a Rivadavia en Argentina en 1812 por el mes de enero. Y los elementos que están en ese escudo, a pesar de que uno a primera vista no los reconozca, son los mismos elementos que van a aparecer en el primer escudo nacional. Arriba tenemos una estrella que tiene 6 puntas, que tiene esos curiosos puntitos alrededor de cada punta y un punto central. Es decir, más bien, y un círculo y un punto Un punto central, sí. Que es muy raro. Es muy raro. No lo logramos decodificar. Entendemos que eso puede ser código. Podría ser referencia a lo siguiente. Voy a describir en secuencia el símbolo. Después viene un globo terráqueo, aparentemente con un dibujo muy burdo, pero identificable de Sudamérica, ¿sí? América y Sudamérica. Y Sudamérica, sí, se logra identificar. Y una rama, aparentemente de olivo podría ser, y una espada cruzadas. Y abajo lo que parecen esas I, en realidad son 7 columnas que representarían, según lo que la misma carta claro. señala, explícito, representarían los 7 estados en que iba a quedar dividida América y se va a hacer la Federación Americana. Ahora, lo interesante es que esos mismos elementos van a aparecer en el primer escudo formal que tenemos. Respecto a los puntitos arriba, uno podría hacer la referencia de los 7 puntos respecto a las 7 columnas. Sí. Esa es una referencia posible, que estaría representando lo mismo. Ahora, ¿por qué eligieron en particular esa estrella de 6 puntas en este, reiteremos, diseño preliminar del escudo? Lo más probable es que sea la referencia a la liberación de Israel en términos bíblicos, y por eso está puesta esta estrella. Es algo que siempre es el que estuvo presente en varios lugares. Tú en el mismo trabajo mencionas que en Estados Unidos... Exactamente. Cuando se discutió el tema de los símbolos, el tema de Israel, de la liberación de Israel, etcétera, era un tema... De hecho, fue una de las propuestas específicas del gran sello de Estados Unidos en su momento. Pues bien, este primer escudo tiene esos 2 lemas que están ahí. Podríamos volver un segundo si es posible, que son Temporis Tempora Succedunt y Virtus Meridex Fortissima. Son 2 lemas en latín. Hoy día no nos dicen mucho, pero en la época el latín era parte de la educación formal de cualquier persona que estudiara, y griego incluso. Sí. Entonces para ellos sí tenían directa relación. El temporis tempora succedum es el tiempo sucede al tiempo, el tiempo que viene después del tiempo, haciendo referencia a una frase bíblica donde señalaba que después de los tiempos de la tribulación venía el tiempo de la alegría o del gozo. Está anunciando entonces el escudo que va a venir un momento donde vamos a liberarnos, sin decirlo explícitamente, del yugo que tenemos encima de la corona española. Y posteriormente, Virtus Meridex Fortissima, que se ha traducido, a mi juicio, muy malamente como la virtud del mediodía es muy fuerte. Yo lo traduciría mejor como el valor, virtud por valor, del Meridex del sur. El meridiano. La virtud del sur es fuertísima. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el escudo la representación justamente del hemisferio sur y de Sudamérica en particular. Este escudo va a dar paso a nuestro primer escudo formal nacional, que es el llamado escudo de la Patria Vieja, del cual no disponemos de una muestra física. Son reconstrucción a partir de una descripción que hace un sacerdote realista, Fray Melchor Martínez, en la fiesta que se hace para presentar estos nuevos emblemas, donde la organiza José Miguel Carrera. Porque lo que nosotros tenemos es finalmente físicos, son símbolos de la transición. No, de la Patria Nueva. Patria Nueva. Son los escudos, las medallas de Higgins, donde ya tenemos... Tenemos medallas, tenemos monedas y tenemos las banderas.
Claro, pero eso es Patria pero Nueva hacia Patria acá. Nueva, que sí, es bastante posterior. Es posterior. Entonces, aparece el primer escudo nacional, que es el escudo de carrera de la Patria Vieja, si lo pudieran ubicar, que es muy conocido icónicamente, porque sale la columna central, no 7, pero sí una. Es decir, es la columna con el globo terráqueo, El globo con terráqueo. América y con los elementos atravesados. Exacto. Que en vez de palma, o perdón, en Perdón, vez de en vez de esta rama rama de olivo, que puede ser, no sé. Sí, pues, Sí. bueno, Sale una lanza y una rama de palma chilena. que hace referencia más a Chile. Digamos. Exacto. En Y fondo. las estrellas, que en este caso del estudio preliminar, diríamos así, de 6 puntas, se reemplaza por una estrella de 5 puntas radiante. Tenía rayos. Sí. ¿Ya? Tenía rayos, eso Y es que importante. eso, de alguna forma, tú planteas en el estudio que remite un poco al símbolo de la aurora de Chile, digamos. Veámoslo en pantalla, por favor, de nuevo, el primer escudo. Ahí tenemos el anverso y el reverso, porque a diferencia del escudo actual, los escudos de la época tenían dos caras, ¿ya? Sí. Dos caras, y se ponía una cara por un lado de la bandera y la otra por el otro. Veamos los cambios. Los lemas cambian y sobre el escudo, pero reiterando un poco el mismo concepto. Post tenebras lux, que es después de las tinieblas, viene la luz, que reemplaza a este tempora sucede una mucho más críptico ese, pero acá está diciendo claramente que va a llegar la luz de la ilustración en parte y la luz de la república, si se quiere, en otra parte. Y el más importante de todos los lemas ya aparece en el primer escudo al pie: aut concilio, aut ense, o por consejo o por la espada. Se reitera el concepto en los tenantes, que se llaman, que son estas dos figuras indígenas, una armada y la otra sin arma, un hombre y una mujer, al lado de la columna, y la columna en particular, y este es un detalle interesante, es una columna de estilo dórico, que podría haber tenido o no un basamento, una basa, Sí. pero que el estilo dórico remite a Esparta, es decir, al grupo más fuerte y más guerrero de la cultura griega. Además, es la columna esencial, por así decirlo. Es la primera, Es la más primera. fuerte, es la más tosca. Es la más gruesa, más robusta. Es la fundacional, es decir, cuando los edificios tenían varios pisos, era la de la base. Correcto. Y por lo tanto, sería impensable otra. Sería muy raro otra. Sería raro otra. Sería muy raro poner otra columna en términos simbólicos. El caso específico es que la columna dórica representa la fuerza, la jónica representa el conocimiento, porque es la columna de Atenas, y la corintia, que es una columna muy ornamentada, representa la belleza. Entonces, Sí, claro. lo que representan en este primer escudo, ahí las tenemos los tres estilos, lo que representa la columna dórica vuelve a reiterar el concepto de fuerza y vuelve a aparecer el globo terráqueo sobre ella, mostrando a Sudamérica. Finalmente, muy importante, acá ya aparece formalmente por primera vez, y esto está establecido por ley en su momento, la estrella de 5 puntas, que no va a cambiar de ahí hasta la bandera actual. Con una Variación, ¿no? claro. Es decir, después la bandera vamos a ver que tiene la variación de la posición, pero además con o sin intervención al interior. Al interior, exactamente. Pero ya aparece la estrella de 5 puntas, por lo cual uno debe señalar, esto es interesante, que posteriormente, cuando Higgins se va a referir a la bandera señalando que es la estrella de Arauco, no se está refiriendo a la estrella de 5 puntas, sino justamente al asterisco interior de lo que vamos a ver posteriormente. Exacto. Pero sí, la estrella de 5 puntas aparece desde el principio dentro de nuestra simbología nacional. Ese escudo cambia en forma drástica. Cambia en forma casi grosera, ¿o no? No diría eso. Diría que cambia el sentido del escudo. Volvamos a mirarlo. No. Grosero por lo que dice el decreto. Ah, pero eso es para el actual. Sí. Quiero hacer solamente una mención importante, porque es el descubrimiento de la investigación. Al reverso, que no lo alcanzamos a mirar, ustedes están viendo la parte... Que aclare que todo esto se pierde finalmente. Correcto. Todos estos símbolos son los que finalmente con Prieto y Portales se borran. Sí. Y desaparecen
Absolutamente. Desaparece desde el punto de vista del ícono, pero no del sentido del escudo, que lo Exacto. vamos a ver al final. Sí. Volvamos entonces. Tenemos el reverso con el lema superior, la aurora de la libertad de Chile, y el lema inferior que dice, después de la libertad y la luz suceden a la sombra y la noche. Vienen después de la sombra y la noche. Sí. Lo más importante ahí es ese cerro con esa aurora o esos rayos de la aurora que van apareciendo, porque tenemos constancia de que ese símbolo apareció por primera vez en la viñeta xilográfica de la aurora de Chile, que es lo que habría que mostrar en este minuto. Y lo que nosotros logramos fue Es de... decir, que aparece en el centro de la viñeta porque la viñeta es más grande. Exactamente. En el fondo, se eliminan los cerros de los costados y es Así y es. el escudo, digamos. Ahí tenemos entonces la viñeta de la aurora de Chile. Este es el número 18 de la aurora de Chile. No apareció en los primeros. Solo en junio de 1812. Y a nuestro juicio siempre nos llamó la atención ese cerro central por la estructura que tenía y por esa especie de escalones que estaban ahí. Y lo que logramos determinar es que eso es un código. Es un código de una montaña que viene de otro lugar, es de un símbolo no chileno, digamos, y es el código de un grupo revolucionario francés llamado precisamente La Montaña, Le Montagne, que era el grupo revolucionario que se sentaba en la Asamblea de los Estados Generales franceses. Teníamos esta división clásica de izquierda y derecha, ¿cierto? Uh-huh. Pero además, dentro de la izquierda había dos grupos, que era el que se sentaba en la parte baja de los escalones de la asamblea y los que se sentaban en la parte alta. Los de la parte baja se les llamaba Le Plain, la llanura o el pantano, y a los que estaban arriba, ellos mismos se decían a sí mismos la montaña. ¿Y quiénes estaban ahí? Nada menos que Danton, Robespierre, bueno, los más duros de la revolución, por así decirlo, que son los que triunfan. Y cuando ellos triunfan, construyen una montaña artificial en el campo de Marte, donde hoy día está la Torre Eiffel en París, y esa montaña artificial se transforma en el símbolo de la fiesta al Ser Supremo, y va un montón de gente, podemos ver una imagen ahí de esa fiesta, para ir a subir la montaña. Nosotros planteamos que ahí está, ahí se puede ver claramente. Abajo tenemos una de las muchísimas representaciones que aparecieron de la fiesta del Ser Supremo al segundo año de la Revolución, y ustedes pueden apreciar cómo la estructura de la montaña tiene esa especie de camino por el cual va la procesión subiendo. Y si vamos a ver los iconos arriba ya simplificados, van a darse cuenta. A la izquierda está el emblema del grupo La Montaña francés, y a la derecha está el símbolo que aparece en la aurora de Chile en la viñeta xilográfica. Ahora, agregar a eso que lo conversábamos antes, que el símbolo de la montaña, asimilable al triángulo, de la pirámide, está en toda América. Exactamente. Es decir, desde Estados Unidos hasta Chile. Y eso se repite acá. sistemáticamente en Centroamérica, es decir, en todos los países prácticamente. Tenemos alrededor de 22 escudos en suma, donde los símbolos que estamos mirando aparecen reiterados con variaciones. Por ejemplo, en Centroamérica no es una montaña única, sino son 5 porque representan los 5 países centroamericanos. Sí. En otros hay... Es decir, repiten la idea de las columnas que no se llevó a cabo, en Chile. Se hizo exacto. en Centroamérica. Exacto. En ese caso reemplazando la columna con montaña, sí, en otro caso reemplazando la montaña por estas pirámides, ¿ya? Sí. Y en muchos casos poniendo montañas, incluso físicas, porque decir, hay diseños particulares de montaña. Son montañas específicas. Existentes, digamos. ¿Cierto? Por ejemplo, en el escudo de Bolivia el Cerro Potosí. Uh-huh. En Ecuador el Chimborazo. ¿Ya? Y que están dibujados como son físicamente las montañas. Pero el símbolo de la montaña es un símbolo general para todos los países de América del Sur. Luego es un símbolo... Y por lo tanto no es solo una representación de una montaña en específico. Correcto. Sino que tiene el doble propósito. Es decir, que finalmente hay un significado único o mayor que las variaciones. Que las variaciones específicas o sí, la traslación a la realidad concreta inmediata. Tenemos por una parte el símbolo en tanto contenido mítico, como la montaña sagrada o la montaña mágica, que remite al Olimpo, que remite al Parnaso en la cultura griega. Y por otra parte, este grupo particular revolucionario francés de la montaña, y se fusionan los dos conceptos para dar origen a los símbolos nacionales. Lo más probable es que los franceses se hayan remitido a eso. Por supuesto. Es decir, no es que hay una secuencia.
Ahora, que resulta curioso de que todos seguimos hablando hasta el día de hoy de izquierda y de derecha, pero esta división interna dentro de la izquierda revolucionaria francesa no era tan conocido, por lo menos se ha olvidado, siendo tan relevante porque fue el grupo que ganó la revolución y fueron los que después hicieron el periodo del terror, que fue el periodo más sangriento de toda la revolución francesa. ¿Qué pasa con el escudo después? El escudo, entonces, de la patria vieja va a tener un cambio menor hacia el escudo de la transición. Se eliminan los tenantes indígenas, se mantiene la columna central. En algunas versiones aparecen dos banderas cruzadas atrás. Y los lemas también cambian. Y finalmente viene el escudo de la patria nueva, sigue la misma estructura y se adorna, yo diría, un poco más, porque se le pone una serie de elementos alrededor. Ahí nos pusieron otra imagen, pero vamos a saltar al escudo actual. Digamos que entre la patria vieja y la patria nueva, la diferencia es que se consolidó el triunfo. Entonces claro, exactamente. Se adornó más. Exactamente. En el fondo, porque sí, los cambios son muy menores. El cambio más importante, no obstante, se produce en el reverso, en lo que estamos viendo esta montaña, donde pasa de ser un cerro con los rayos de la aurora saliendo a ser un volcán. Y que tiene mucho sentido. Absolutamente. Porque en uno se anuncia lo que viene y en el otro se está mostrando lo que pasó. Y adicionalmente recordemos que en el periodo de la Patria Vieja termina con el desastre de Rancagua. Y en el desastre de Rancagua ocurre un hecho de sangre muy fuerte para la época, porque los españoles, al tomar Rancagua, una vez que O'Higgins logra escapar del cerco, van a justiciar a todos los prisioneros, no dejan a nadie vivo. Una práctica que después retomó Chile, en todo caso. Se ha hecho muchas veces, pero en ese contexto particular del inicio de las hostilidades, llevábamos unos cuantos combates con los españoles, no se habían producido batallas formales muy grandes. Fue muy fuerte que hayan matado a todos los prisioneros y a todos los heridos. Hasta el momento se respetaban. Había un respeto, sí. Bueno, había un respeto de códigos de guerra, ¿no? Sí, claro. de las normas de la guerra como se establecían en esa época. Entonces, pasan dos cosas con ese hecho. Que lo primero es que ya no servía a anunciar que venía la aurora de la libertad, sino que tenemos que poner un símbolo más fuerte y por ende este mismo cerro, la misma estructura del cerro, se transforma en un volcán con llamas rojas, color sangre. Y lo segundo más importante es que aparece por primera vez el color rojo en nuestros emblemas nacionales. Se cambia el amarillo. El amarillo. Que además, de una u otra forma, hacía referencia a España. Así es, al oro, además. Al oro, a la monarquía, etcétera, que usaban mucho el amarillo. Así es. Se cambia por el rojo, por el rojo, por la sangre de los héroes de Rancagua. Manteniendo la idea de fuerza. Es la misma idea, es fuerza, pero en este caso es una fuerza... Una fuerza local, que tiene que ver con los muertos, propios. Con los muertos propios. Y con la guerra hecha para liberar. Exactamente. Y eso también Pero un cambio formal, no sé si es tanto, es decir, sigue la idea de la fuerza. Sigue la idea de la fuerza. Pero en el fondo porque en el amarillo lo que se representa es el poder sí. del rey. Y nosotros la interpretación de Patria Vieja es la fuerza del pueblo, en este caso de la nación, y finalmente la fuerza de la sangre de los héroes, ¿ya? Siempre con el mismo sentido. Muy relevante porque lo que se anuncia con este cambio simbólico es que el ánimo hostil del pueblo chileno en ese minuto se vuelca en toda su magnitud. Habíamos estado en guerra, en una guerra menguada, pero en ese minuto se anuncia que viene con esta fuerza volcánica a estallar la idea de independencia. Es decir, claramente lo que estaba insinuado, porque finalmente los símbolos está insinuada la independencia. Así es. Es evidente que para allá va, pero el amarillo era... Amarillo. Era amarillo. O sea, estaba como... Bueno, porque tampoco Chile quizás tenía la fuerza para... Pero finalmente ya estaba consolidado. No todos tenían la decisión de que fuéramos independientes. Recordemos que se ha venido celebrando el bicentenario. Sí, en un y momento este que no 18, corresponde. claro, no vamos a celebrar el bicentenario de la independencia nacional. Se está celebrando la primera junta de gobierno. Exacto. Y la primera junta de gobierno reconocía a la autoridad del rey. Ojo. Bueno, era autónomo, es decir, pero reconocía al rey. Porque la soberanía. Sí, la soberanía, pero la plata y todo se queda acá. Sí. Entonces, era esas cosas medias... Bueno, extrañas. Bien, pero... Vamos al último cambio. Pero ese escudo... Los tres, que digamos. tenía doble... Sí, pero hay una continuidad entre la patria vieja y la patria nueva. Así es, absoluta. Eso cambia de forma brutal. Cambia. Y cuando yo cambia de forma brutal, no solo en forma, es decir,
El decreto Impresionante. es grosero. Si lo quieres leer. No lo tengo a mano, pero habla de abortivo. Abortivo, ese símbolo abortivo. Un símbolo abortivo Claro. que no hace referencia a la patria, más o menos. Que es brutal. Es brutal. Porque en definitiva desconoce a quienes independizaron Chile. Así es. A mi Porque juicio, además sí. son símbolos que contaron con la aprobación finalmente de O'Higgins, de Carrera, de Manuel Rodríguez, de De los grandes- Camilo de los padres de la Enrique, de los padres de la patria. Y lo borra con adjetivos muy brutales. Muy fuerte, muy Es decir, fuerte. muy brutales. Y es sorprendente porque además tampoco fue mucho tiempo después. No, estamos hablando de 1823, Es decir, no, 34. 34. Sí. Es decir, está bien, pero del 18 al 34... No es tanto. No es nada. No es nada. Estamos hablando de 16 años después. Y Eso se explica. eso, Eso es posible explicarlo. ¿qué cosa? ¿Por qué se produce? Justamente lo que tenemos en ese periodo es un cambio filosófico poderoso. Porque si vimos que desde la patria vieja hasta la patria nueva estamos bajo las categorías filosóficas de la Ilustración, Sí, claro. en el periodo que se va a llamar de consolidación republicana o de la patria autoritaria de Portales, como quieras, lo que tenemos es el dominio del romanticismo, que es una reacción contra la ilustración. Porque la ilustración que planteaba que el ser humano a través de la razón iba a poder gobernar y dominar todo, se ve confrontada por la emergencia de la emocionalidad, de lo emocional. Y esa emoción es lo que tú ves reflejado en el lenguaje también. Porque cuando está tachando de que es abortivo el escudo anterior, ¿ya? Justamente el escudo que había dado a luz a la República, ¿ya? Es porque hay una emoción muy fuerte que se está manifestando a través del lenguaje de rechazo a esos símbolos. Y se cambia entonces por este escudo, el escudo que tenemos hoy. Teníamos la imagen de comparación. Ahora, Se cambia... disculpa, perdón, pero igual, dale. Una cosa es que pueda haber un cambio así, pero el usar esos términos respecto a quienes forjaron la independencia es muy brutal. Es muy fuerte. Es muy brutal, sobre todo habiendo pasado tan poco tiempo y además que fueron símbolos que fueron validados por todos. Y por lo tanto es muy brutal, porque es como un desconocimiento de la propia historia. Porque una cosa es que se cambia, Ya es un primer quiebre. pero el lenguaje con el que se cambia es chocante. Es chocante, sí. Cuando uno lo lee, dice cómo es posible. Pero es posible por esto que planteo, porque la reacción del romanticismo frente a la ilustración fue muy violenta, fue muy fuerte. Uno hoy día lo ve con la distancia de 200 años y dice, como tanto. Pero efectivamente, porque es un cambio de paradigma desde el punto de vista del discurso general, ¿ya? Y plasmado en Chile en una cosa muy concreta, porque quien diseña, quien va a construir el diseño del escudo actual de Chile es don Carlos Wood, que es un pintor, aventurero, un hombre extraordinario, inglés, que es un dato de la causa muy relevante, y él remite el escudo actual nuestro a otra tradición, que es propia del romanticismo, que es ir a buscar inspiración en la Edad Media, por ejemplo. Y por ende, el escudo actual está hecho en código heráldico de la Edad Media. No tiene nada que ver con los símbolos de la Ilustración. Claro. Nada que ver. Y bueno, además, a ver, por un lado se mantienen ciertas cosas. El sentido del símbolo es el mismo de los escudos anteriores. El sentido del símbolo. Sí. El símbolo cambia. Lo que estamos viendo ahí es la comparación punto por punto de los elementos del escudo de la Patria Vieja y del escudo actual. Tenemos aut concilio, aut ense, por consejo o por la espada, simplemente se traduce al castellano y se pone por la razón o la fuerza. Es lo primero. Los colores heráldicos, el rojo y el azul, representan la razón y la fuerza nuevamente, que son los tenantes y la misma columna central. La lanza y la palma son exactamente lo mismo, y los tenantes se van a transformar. El de la razón sería el huemul, y en el caso de la fuerza, el cóndor.
Y tenemos ese penacho de plumas que representa los 3 poderes del Estado, pero donde se repiten nuevamente los colores blanco, azul y rojo, que son los mismos colores de la bandera. La estrella se preserva y por la estructura del escudo es la que cambia. Este escudo nuestro actual, y esto es muy importante decirlo, está tomado icónicamente del escudo del Reino Unido. Que eso es muy interesante. Y quizás ahí es donde aparecen ciertas contradicciones, por así Dígalo. decirlo. Porque finalmente se toma una estructura que es de una monarquía, que no va en el sentido de las revoluciones, de las independencias, todo lo contrario. Pero finalmente Estados Unidos se rebela contra Inglaterra, Así no es. es contra... Pero además, y tú lo pones en el estudio, la forma del escudo remite a la monarquía española. Así es. Y por lo tanto, a ver, se asume la simbología coherente, más allá si nos gusta o no nos gusta. Eso es otro problema. Pero se mantiene la simbología, Así es. pero la forma remite al otro bando. Remite al otro bando, pero en otro contexto. Porque lo que podemos plantear del punto de vista analítico con el escudo actual es que es la república en forma. Es la república que ya tiene el peso suficiente como para ser asimilable, comillas, lo estoy diciendo muy en genérico, a una monarquía republicana con ese peso. Y lo están planteando ellos, lo dicen así, porque en el decreto que están, hay un decreto asociado a la elaboración del escudo, ellos decodifican el símbolo y plantean una serie de categorías, y cuando tú revisas de qué nos hablan esa categoría, es de la autoridad majestática de una república en forma. Y por eso le ponen, y los historiadores lo han llamado así, el periodo autoritario, el periodo hasta dictatorial, incluso por portales. Sí. Bueno, eso es lo que se está sentando. Y lo que el escudo refleja es eso. Mucha gente ha dicho a propósito del escudo, y hay una discusión de hace poco tiempo respecto al problema del lema del escudo de por la razón o la fuerza, que sería una especie de lema intolerante, por decirlo de alguna forma. Bueno, si Chile hubiera tolerado el dominio español, nosotros nunca hubiéramos sido libres, soberanos e independientes hasta el día de hoy. Seguiríamos bajo el yugo español hasta este minuto, si hubiéramos tolerado, como algunos dicen, la idea de de que los españoles nos dominaran. El por la razón o la fuerza es una idea central que está, vimos desde el primero hasta el escudo actual, pero además en todo el resto del simbolismo, porque está en el color rojo y en el color azul, etcétera, etcétera. Entonces los que quieran cambiarle el lema al escudo nacional, bueno, deberían decirlo de frentón. Hay que cambiar el escudo completo y hay que cambiar también la bandera. Claro, ahora hay que poner las cosas en su contexto. Porque finalmente la bandera, el escudo y todo lo que se hace responde a un minuto. Y por lo tanto es eso. Si quieren hacer el anacronismo... Si tenemos que estar cambiando todas las veces las cosas a la época actual, bueno, no hay símbolo que resista. No hay símbolo que resista. Pasarían a ser logotipos. Pero ese es otro tema. Este es otro tema, sí. Ahora, el escudo también pasa otra cosa que es importante, y es que el reverso desaparece. Así es. Nos quedamos con un escudo de anverso solamente, reiterado a ambos lados. Y es simétrico del punto de vista de la construcción de la parte central, y lo que van a cambiar son los tenantes, en este caso el cóndor y el huemul, lado a lado. Que no es menor. Tampoco. No es menor. Porque finalmente los tenantes hacían una referencia no solo al humanismo, porque eran seres humanos. Son seres humanos, no hay una... Pero también... A lo indígena. A lo indígena. Lo indígena... Y eso en los símbolos chilenos desaparece. Sí. Porque finalmente lo que queda es la naturaleza, pero bien sabemos lo que los seres humanos hacemos con la naturaleza. Tenemos que preocuparnos los cóndores, de hecho por eso se hacen las campañas para que no se los siga cazando, y los huemules van quedando cada vez menos. Efectivamente hay un quiebre también en ese sentido. Pero hacía referencia más importante aún al tema de los animales heráldicos de la Edad Media. Sí, claro. O sea, esa es la referencia directa. Sí. Y Wood lo que hace es, a mi juicio, rememorar este escudo del Reino Unido, que lo había visto de niño, donde él estudió, que fue en una escuela... Bueno, en el estudio... ¿Qué es tomarlo y mirarlo? Está en la investigación. Está en la investigación, está la comparación entre... el huemul y el unicornio del escudo del Reino Unido. Y es evidente. Ahora, uno ve el escudo y es evidente que el escudo chileno no es una idea original, sino que es algo que viene, que se hereda, porque se ha visto. Ahora,
Lo que dice, Sí. perdona, lo que dice Wood específicamente es que él diseña un escudo de acuerdo a las reglas de blasón y remite a las reglas medievales de la heráldica y hace el escudo con los símbolos nacionales porque están el huemul y el cóndor, que son chilenos, efectivamente, en un campo que se llama de piel de toro, ¿ya? Que remite al periodo carlista español, pero con colores y con el resto de la simbología que es propia. Debiéramos decir entonces que ese quiebre que se produce en ese minuto se va a reflejar también en la bandera y ahí es donde se pierde definitivamente la continuidad. Porque si tenemos la imagen Ahora, de las pero banderas, en el escudo Sí. sí aparece algo nuevo que son las coronas. las coronas navales, Las coronas navales que muchas veces se distorsionan. sí, se distorsionan. Tendríamos que mirarlo Que- de nuevo para explicarlo. Sí, pero dicho en síntesis, se ponen las dos coronas, que es una forma, lo que tú planteas, de incorporar el agua El agua como elemento. como elemento y de reconocer Lo dice el decreto, la ¿ah? independencia. Sí, Lo sí, dice sí, el no. decreto. O sea, Ahora, lo que dice el decreto es en conmemoración de los triunfos navales frente a España que permitieron finalmente la independencia. la independencia. Pero lo interesante es que están ahí los cuatro elementos, porque tienes aire representado por el cóndor, tierra representado por el huemul, Huemul. fuego por el ribete amarillo, oro, fuego, Sí, claro. ¿ya? Y faltaba agua. Sí, Bueno, claro. el escudo se completa con los cuatro elementos clásicos, con la incorporación de estas coronas navales sobre animales que naturalmente están coronados, Sí, claro. que son el huemul y el cóndor, Claro, que sí. los dos tienen comillas corona, ¿no? Sí. Cuernos en el caso del huemul y la cresta en el caso del cóndor. La bandera. Vamos a la bandera. La bandera quizás es lo que tuvo más cambios desde su origen, porque... Pero centrémonos en los cambios que tuvo el diseño actual. El diseño actual. Ok. Porque ahí hay dos cambios que son Con respecto a la bandera de hoy, digamos. a la bandera de hoy. Exacto. Yo creo que hay cosas, yo creo que hay dos cambios que son centrales. Uno que tiene que ver con las proporciones. Así es. Y otro con la estrella. Así es, exactamente. Si podemos poner Que- la imagen... Que a mi entender absolutamente subjetivo, las mejoran enormemente. Ambas cosas. Es la opinión no solamente tuya, hay varios trabajos. Vamos a mencionar a Rodolfo Manso, uno de las personas que ha trabajado en el análisis de la bandera, y él dice radicalmente la bandera actual no representa lo que la bandera que crearon los padres de la patria quería decir. También debo hacer referencia al doctor Andrés Navas para esto, que aportó incluso trabajo inédito para poder trabajar en el estudio que presentamos. Y vamos a hablar entonces primero de la estrella. Si podemos ver, hay una imagen donde salen las estrellas de la bandera de O'Higgins y la estrella de la bandera de Jura de la Independencia. Las tenemos acá también, pero Sí. esperemos que aparezcan. Lo primero de la estrella, y ahí las tenemos Ahí en está. pantalla, esas son imágenes reales, es el recorte de la estrella a la izquierda de la bandera de Jura de la Independencia del 12 de febrero de 1818, y a la derecha la bandera de la escolta del director supremo Bernardo O'Higgins. ¿Qué es lo más relevante? Primero, la orientación de las estrellas. Si ustedes se percatan, esas estrellas no están apuntando con su punta superior hacia arriba, no están en 90 grados, digamos. Está la punta izquierda en la horizontal. Y eso le proporciona un movimiento a la estrella que no lo tiene la estrella decir, que tenemos en la bandera actual. En términos, a ver, más allá de lo conceptual, es decir, en términos meramente estéticos, le da un dinamismo a la bandera Así es. increíble. Sí, sí, Increíble. es otra cosa. Porque una bandera que en términos de estructura es muy rígida, si finalmente son rectas, bueno, la estrella le da un dinamismo. Sí, quiebra la continuidad de las Sí, rectas. claro. Lo otro es que permite, lo plantea ahí, el ponerse horizontal o vertical y funciona Igual. igual. El más interesante Y cuando la además- ponían en el mástil. Sí, claro. Y la bandera cae, la estrella queda apuntando hacia arriba, en estas versiones. Sí, claro. Entonces, tiene un sentido estético, tiene un sentido funcional, Ujú. pero además, bueno, de acuerdo a lo que tú planteas aquí de cómo se construye en función del rectángulo, es decir, sí, el rectángulo azul, Se construye en función de la estrella. sí, claro. Eso- Y por lo tanto queda integrada de mucho mejor forma. Sí. Hay Es decir, porque hoy en día la estrella, uno podría, como está puesta, da lo mismo el rectángulo azul. Si es más grande, si se deforma, etcétera, ¿no es? En cambio, es decir, tal como está construido acá, está directamente vinculado la proporción del azul
con la estrella. La estrella. Y por ende la proporción de la bandera en su conjunto. Sí, claro. ¿Ya? Hay 3 trabajos que dan cuenta de esto. El primer autor que planteó que la estrella era en la bandera que estamos analizando, la bandera de la Jornada de la Independencia y la de O'Higgins, fue Gastón Sublet en su obra La Estrella de Chile, que les recomiendo leer, que es el primer estudio que se hace sobre esto más en forma, en términos simbólicos, por decirlo de esa manera. Y él ahí plantea una de las soluciones geométricas para llegar al desarrollo de la bandera. El segundo es de Rodolfo Manso, que reitera un poco lo que dice Sublet, y el tercero es el del doctor Navas, que acaba de ser publicado este año, 2015, y va a sacar un libro próximamente, donde da cuenta de este análisis de geometría sagrada de la bandera. Como dice Ezio, efectivamente a partir de la estrella que estamos viendo, se construye el campo azul y a partir del campo azul el total de la bandera en su conjunto. Y remite, ahí tenemos la construcción de la bandera según la propuesta del doctor Navas, Andrés Navas de la Universidad de Santiago de Chile. Reitero que este es un estudio muy nuevo y lo que ven ahí es cómo se construye la bandera solo usando compás y regla, sin ninguna otra herramienta, es decir, de la forma clásica de construcción. Y lo que determina todo el conjunto, como están viendo, es la propia estrella. ¿Ya? Esa es la primera constatación. No hay un ajuste exacto de la construcción de Navas con respecto a la bandera física real que está en el museo. Hay una variación, sí, pero a mi juicio, y es lo que planteo en el trabajo, es porque en la bandera incorporan la elipse del escudo y eso desplaza o acorta el campo azul. ¿Ya? Pero muy probablemente Navas dio en el clavo de la construcción geométrica. Pues bien, ¿qué importa, dirán ustedes, que la bandera, que era en proporción áurea en esa época, hoy día sea una bandera de 2/3 de proporción? 2x3. 2x3. Son Sí. el campo azul reiterado hacia el lado 3 veces y hacia abajo 2 veces. Sí. Bueno, importa bastante. La verdad es que lo que los padres de la patria nos legaron con la bandera fue una suma de conocimiento y una suma de tradición de conocimiento muy, muy grande. Y al interior de la estrella, y ese es el punto más importante, agregó O'Higgins, en particular, un símbolo más, que ese símbolo definitivamente desaparece, aparte que la estrella se endereza, que es la estrella de 8 puntas o Eyelve de los araucanos. Y esto es muy interesante. Sí, perdón, hay 2 cosas. Sí. Uno, el cambiar las proporciones también tiene que ver en lo más profundo con algo que tiene que ver con el clasicismo, que es la búsqueda de la belleza. Así es. Por lo tanto, la proporción no es algo menor, porque en Grecia, en Roma, en el Renacimiento, se buscaba la belleza. Y era un valor. Y por lo tanto, al cambiar las proporciones, bueno, ese concepto desaparece. Desaparece. Y lo otro es que en el decreto del escudo se hace referencia a la estrella mapuche. Claro, pero se borra. Pero se borra. Que es algo muy tradicional chileno, ¿no? Que uno dice, vamos a respetar esto y al mismo tiempo sabemos que se está eliminando. Se hizo una fusión simbólica. Porque Se hizo una fusión porque se dice la estrella de 5 puntas representa la estrella de Arauco. Eso es lo que dice. pero no la representa. En términos estrictos no. Y antes sí estaba. Sí estaba. Y por lo tanto se eliminó. Sí. Eso es lo que pasa en rigor, porque la bandera chilena podría mantener la doble estrella que tenía originalmente, que es la estrella de 5 puntos con la estrella De 8. de 8 en el interior. En el interior. Y eso se eliminó, y eso no era necesario. No era necesario, fue, a mi juicio, pérdida completa de sentido y sobre todo lo más importante. O cambio de sentido. O cambio de sentido. Vamos Es a decir, verlo. a ver. Vamos a verlo. No llegué al trabajo, vamos a hacer una segunda parte, lo anuncio, y seguramente la idea es hacer un libro en algún minuto. Vamos a hacer una segunda parte desde el año 34 hasta la actualidad, incluyendo los logos, los comillas, logotipos de gobierno de los últimos gobiernos. Pues bien, no era necesario sacar la estrella del interior, el asterisco. Asterisco significa en latín estrellita, así que está muy bien dicho. Veámosla de nuevo, por favor, en pantalla, si es posible. Hay una primera discusión que los especialistas la han trabajado de si la estrella de O'Higgins, ¿por qué dicen la estrella de O'Higgins? Porque supuestamente la tradición dice que le preguntan a O'Higgins qué significa la bandera y qué significa la estrella, y O'Higgins responde, es la estrella de Arauco. La pregunta evidente es, ¿a cuál se refiere? ¿A la estrella de 5 puntas, la están viendo, o al asterisco al interior? Pues bien, si ya vimos que la estrella de 5 puntas estaba desde el primer escudo y desde la primera simbología, O'Higgins no se está refiriendo a esa estrella, claramente. Se está refiriendo a su estrella,
En la de la izquierda, la de Jurar la Independencia, 8 brazos. Y esta, la de O'Higgins mismo, esto es interesante, sale con 10 brazos. A mi juicio ahí, quienes la fabrican no entienden muy bien qué tienen que hacer y simplemente juntan los vértices del polígono interior y recortan las proyecciones hacia las puntas. Y les queda esto de 10 puntas. Eso se reitera, ojo, porque después en las banderas, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, muchísimas banderas, se divide internamente la estrella y te queda con esas 10 puntas. Sí, de hecho muchas veces se prolonga hasta las puntas de la estrella. Así es. Pero eso es... Yo creo que es decorativo. Se hace algo decorativo. Efectivamente, porque le da más volumen. Le da volumen. Pero Pero tiene que ver con lo que yo conversamos antes, fuera de cámara, que una cosa tiene que ver con la concepción de las cosas y otra es cómo se materializa. Exactamente. Y yo tengo la impresión de que en Chile es decir, sigue siendo un problema, porque no hay una transición, no hay una continuidad social en este país, donde el intelectual o el artista pueda tener una interlocución hasta finalmente que nace. Entonces muchas veces ahí se produce una ruptura de interpretación. No, pues esto es, lo que quiere hacer es esto y punto. Digamos entonces... Y va cambiando. A veces tiene que ver con temas materiales, además de técnicos, de que no se cuenta con los elementos adecuados para hacer la precariedad que mencionaste. El trabajo en forma adecuada. Así es. Es decir, si no tiene la tela del color, si no tiene esto, si no tiene los instrumentos para hacer la elipse en forma adecuada, bueno, va quedando como queda. En el caso de la estrella en particular, señalemos dos cosas. La estrella de Arauco aparece dibujada por primera vez en uno de los libros de los cronistas y sale de 8 puntas. A su vez, el follé, que es la flor del canelo, tiene una versión. La flor del canelo puede tener desde 6 hasta 14 pétalos, así que varía. Pero la que tiene 8 pétalos es Wenu follé o follé del cielo. Y ahí hace referencia entonces simbólica a lo que significa la Hueyelve, que es Venus, el lucero del amanecer, para los araucanos. Esa estrella fue una incorporación de O'Higgins a la bandera, específica. A eso se refiere él cuando dice la estrella de Arauco. Y efectivamente se va a quitar. Y además se cambian las proporciones de la bandera. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. La responde muy bien Rodolfo Manso en Los verdaderos emblemas de Chile. Búsquenlo si quieren profundizar incluso más. Se produce posteriormente a la guerra civil del año 91 contra Balmaceda. Sí. Y ahí cambia la bandera y se va a normalizar cerca del año 1923 con la forma que la conocemos actualmente. Y esa ruptura de tradición importa también una pérdida del sentido, entonces, que los padres de la patria le habían dado a nuestros símbolos nacionales originales. Bueno, lo que pasa es que habría que conversar y discutir en realidad el sentido original de la independencia. Bueno, y eso sí que ya es un tema un poco más largo y más complejo. Y en cómo estos cambios, porque finalmente estos cambios también tienen consecuencias, los símbolos y cómo se leen los símbolos, bueno, incide, obviamente. Y eso es más subjetivo, si se quiere, pero... No, es objetivo. Los símbolos impactan objetivamente. Sí, pero ¿en qué forma, cómo se leen? O si a esta altura se leen los símbolos, porque... Pero sí un tema... Más largo. Un poco más largo. Bueno, Alexis, creo que hemos hecho un pequeño barniz de lo que es esto y de las consecuencias, pero finalmente cada uno de estos elementos tiene muchos afluentes, tiene muchas influencias y claramente en un país donde tenemos pocos antecedentes, donde hay pocos registros que queden, que se mantengan y todas las cosas son de segunda o tercera fuente, bueno, claramente quedan varios vacíos, ¿no? Esperemos que el trabajo contribuya un poco a hacernos recordar qué nos quisieron decir los padres de la patria con los emblemas que nos legaron, por una parte, y termino el trabajo no con una conclusión, termino con 2 propuestas. La primera propuesta se refiere a que ha venido sucediendo que cada administración que asume manda a cambiar los logos, comillas, de la anterior,
y se gasta una Casi, cantidad, casi, sí, casi, vamos casi. a decir la excepción, y se gasta Sí. una cantidad de dinero enorme, No, bestial. Millones de enorme, dólares. en cambiar todos los logotipos del Estado. Bueno, Es decir, los letreros, las papelerías, los documentos, etc. la excepción a la norma ha sido los dos gobiernos de Bachelet, donde no ha cambiado, ha heredado el símbolo previo. Heredó el de Lagos el de Lago y el de y Piñera. el de Piñera. Sí. Pues bien, la primera propuesta es para que se legisle y se establezca que el Estado de Chile no podrá usar logotipos distintivos o símbolos diferentes a los emblemas establecidos en la Constitución, es decir, nuestros emblemas nacionales. Y la segunda es una propuesta un poquito más animosa, diría yo, porque la independencia de Chile se celebra el próximo 12 de febrero del 2018. 2018, sí. Y ese día la invitación es que todos los chilenos, en cada villa, en cada pueblo y en cada ciudad, vayamos a la Plaza de Armas a nuevamente reiterar el juramento que nos dio la independencia de nuestro país. Bueno, Alexis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. BioBioChile.tv presentó BioBio Cultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura. BioBioChile.tv presenta BioBio Cultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura. Bienvenidos. En el mes de la patria, Alexis López ha presentado los códigos secretos de los emblemas de Chile, donde analiza hasta, durante el siglo XIX, digamos, lo que fue la evolución de los símbolos, básicamente el escudo y la bandera de Chile. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, Necio, muchísimas gracias. ¿Cómo podrías resumir la evolución de los símbolos patrios? La génesis y la evolución durante el siglo XIX. En el trabajo lo que hicimos fue primero poner el contexto del punto de vista filosófico, doctrinario, durante el cual se forman los primeros símbolos nacionales, y ese contexto es la Ilustración en términos filosóficos, y posteriormente con el escudo actual que tenemos se pasa al periodo del romanticismo. Es decir, se pasa de la racionalidad a la emocionalidad. Emocionalidad. Si exacto, exacto. Con contenidos ideológicos muy profundos detrás de eso. Sí, es decir, no absolutamente. Ahora, esto se cruza también con la precariedad, ¿o no? Con La precariedad en el sentido de que se pierden los documentos, se pierden los archivos, se pierden los emblemas, y además hay personas que hacen estas cosas que no necesariamente tienen las condiciones técnicas, físicas, materiales para hacer los emblemas de la mejor forma posible, parece, ¿no? Hablemos de la primera precariedad que plantea. Efectivamente tenemos una ausencia de documentación original que nos remita a los diseños específicos del primer escudo, del escudo de la transición e incluso del escudo de la patria nueva, porque tenemos una descripción de segunda mano. Tenemos ausencia de registros físicos, no hay escudos ni banderas entre la patria vieja y la patria nueva. Y tenemos solamente dos banderas que son las que están en el trabajo expuestas, que están en el Museo Histórico Nacional, que ya son las banderas actuales de Chile, conservadas ahí, con las que podemos trabajar documentalmente. Es decir, que son similares a la bandera actual, porque fueron cambiadas. Sí, lo podemos mencionar. Fueron cambiadas tanto en la disposición de la estrella como las proporciones. Así es. Pero también hay un tema de manufactura. Además. Porque claro, yo puedo decir, ya, esto es de proporción áurea, pero después cuando la persona hace eso, quizás la medición o el tamaño de la estrella, la ubicación... En el caso de las dos banderas físicas que tenemos para poder investigar, las medidas coinciden en general con la proporción áurea, esta proporción famosa que viene de la más remota antigüedad. Y efectivamente ahí se puede deducir que en la construcción de la bandera, estamos hablando de la bandera de la Jura de la Independencia y estamos hablando de la bandera de la escolta del director supremo Bernardo O'Higgins, uno puede deducir geométricamente cómo se construyeron las dos banderas.
Hay, por supuesto, no una correlación exacta, porque con los años que han pasado, los 200 años aproximadamente, las banderas se han deformado. Una de esas banderas, además, estuvo fuera del museo durante un periodo y supimos que estuvo doblada, guardada, por lo cual se deformó. Pero uno puede llegar a cierta conclusión a partir de la estructura física de la bandera en términos de su construcción geométrica. Pero efectivamente se da cuenta un poco, particularmente en la bandera de O'Higgins, de la precariedad de la época, porque hay una pintura sobre el escudo que se realiza con los materiales de la época, se nota el recorte Sí, no perfecto de la tela, Con los etcétera. materiales que había en Chile en la época. Exactamente. Y además las telas era lo que había. Las telas importadas, en ese caso. Esas no eran telas Sí, nacionales. no, obviamente. Sí. Las telas, es decir, la producción, la manufactura chilena era muy rudimentaria en la Sí, época. era lo básico. Era muy, muy básico. Pero además los colores era lo que había. Pidieron la tela y tengo hay un par de decretos donde encargan telas específicas para poder hacer las banderas. Y eso después se reparte. Pero había ausencia de materiales, efectivamente. Hay una influencia clara de la ilustración. Y ahí lo que se plantea en general es que hay dos ramas, ¿no? Está la influencia norte. Polo apareció por primera vez en la viñeta xilográfica de la Aurora de Chile, que es lo que habría que mostrar en este minuto. Y lo que nosotros logramos fue Es decir, que aparece en el centro de la viñeta porque la viñeta es más grande. Exactamente. En el fondo se eliminan los cerros de los costados y es Así y es. el escudo, digamos. Ahí tenemos entonces la viñeta de la Aurora de Chile. Este es el número 18 de la Aurora de Chile. No apareció en los primeros. Solo en junio de 1812. Y a nuestro juicio siempre nos llamó la atención ese cerro central por la estructura que tenía y por esa especie de escalones que estaban ahí. Y lo que logramos determinar es que eso es un código. Es un código de una montaña que viene de otro lugar, es de un símbolo no chileno, digamos, y es el código de un grupo revolucionario francés llamado precisamente La Montaña, Le Montagne, que era el grupo revolucionario que se sentaba en la Asamblea de los Estados Generales franceses. Teníamos esta división clásica de izquierda y derecha, ¿cierto? Uh-huh. Pero además, dentro de la izquierda había dos grupos, que era el que se sentaba en la parte baja de los escalones de la asamblea y los que se sentaban en la parte alta. Los de la parte baja se les llamaba Le Plain, la llanura o el pantano, y a los que estaban arriba, ellos mismos se decían a sí mismos la montaña. ¿Y quiénes estaban ahí? Nada menos que Danton, Robespierre, los más duros de la revolución, por así decirlo, que son los que triunfan. Y cuando ellos triunfan, construyen una montaña artificial en el campo de Marte, donde hoy día está la Torre Eiffel en París, y esa montaña artificial se transforma en el símbolo de la fiesta al Ser Supremo, y va un montón de gente, podemos ver una imagen ahí de esa fiesta, para ir a subir la montaña. Nosotros planteamos que ahí está, ahí se puede ver claramente. Abajo tenemos una de las muchísimas representaciones que aparecieron de la fiesta del Ser Supremo al segundo año de la Revolución, y ustedes pueden apreciar cómo la estructura de la montaña tiene esa especie de camino por el cual va la procesión subiendo. Y si vamos a ver los iconos arriba ya simplificados, van a darse cuenta. A la izquierda está el emblema del grupo La Montaña francés, y a la derecha está el símbolo que aparece en la Aurora de Chile en la viñeta xilográfica. Ahora, agregar a eso que lo conversábamos antes, que el símbolo de la montaña, asimilable al triángulo, de la pirámide, está en toda América. Exactamente. Es decir, desde Estados Unidos hasta Chile. Y eso se repite acá. sistemáticamente en Centroamérica, es decir, en todos los países prácticamente. Tenemos alrededor de 22 escudos en suma, donde los símbolos que estamos mirando aparecen reiterados con variaciones. Por ejemplo, en Centroamérica no es una montaña única, sino son 5 porque representan los 5 países centroamericanos. Sí. En otros hay... Es decir, repiten la idea de las columnas que no se llevó a cabo, en Chile. Se hizo en Centroamérica. Exacto. En ese caso reemplazando la columna con montaña, sí, en otros casos reemplazando la montaña por estas pirámides, ¿ya? Sí. Y en muchos casos poniendo montañas, incluso físicas, porque hay diseños particulares de montaña. Son montañas específicas. Existentes, digamos. Por ejemplo, en el escudo de Bolivia, el Cerro Potosí. Uh-huh. En Ecuador, el Chimborazo.
¿ya? Y que están dibujados como son físicamente las montañas. Pero el símbolo de la montaña es un símbolo general para todos los países de América del Sur. Luego este es un símbolo... Y por lo tanto, no es solo una representación de una montaña en específico. Correcto. Sino que tiene el doble propósito. Es decir, que finalmente hay un significado único o mayor que las variaciones. Que las variaciones específicas o sí, la traslación a la realidad concreta inmediata. Tenemos por una parte el símbolo en tanto contenido mítico, como la montaña sagrada o la montaña mágica, que remite al Olimpo, que remite al Parnaso en la cultura griega, y por otra parte este grupo particular revolucionario francés de la montaña, y se fusionan los dos conceptos para dar origen a los símbolos nacionales. Lo más probable es que los franceses se hayan remitido a eso. Por supuesto. Es decir, no es que hay una secuencia. Ahora, que resulta curioso de que todos seguimos hablando hasta el día de hoy de izquierda y de derecha, pero esta división interna dentro de la izquierda revolucionaria francesa no era tan conocido, por lo menos olvidado, siendo tan relevante porque fue el grupo que ganó la revolución y fueron los que después hicieron el periodo del terror, que fue el periodo más sangriento de toda la revolución francesa. ¿Qué pasa con el escudo después? El escudo, entonces, de la Patria Vieja va a tener un cambio menor hacia el escudo de la transición. Se eliminan los tenantes indígenas, se mantiene la columna central. En algunas versiones aparecen dos banderas cruzadas atrás. Y los lemas también cambian. Y finalmente viene el escudo de la Patria Nueva, sigue la misma estructura y se adorna, yo diría, un poco más, porque se le pone una serie de elementos alrededor. Ahí nos pusieron otra imagen, pero vamos a saltar al escudo actual. Digamos que entre la Patria Vieja y la Patria Nueva, la diferencia es que se consolidó el triunfo. Entonces, claro, exactamente. Se adornó más. Exactamente. En el fondo, porque sí, los cambios son muy menores. El cambio más importante, no obstante, se produce en el reverso, en lo que estamos viendo esta montaña, donde pasa de ser un cerro con los rayos de la aurora saliendo a ser un volcán. Y que tiene mucho sentido. Absolutamente. Porque en uno se anuncia lo que viene y en el otro se está mostrando lo que pasó. Y adicionalmente recordemos que en el periodo de la Patria Vieja termina con el desastre de Rancagua. Y en el desastre de Rancagua ocurre un hecho de sangre muy fuerte para la época, porque los españoles, al tomar Rancagua, una vez que O'Higgins logra escapar del cerco, van a justiciar a todos los prisioneros, no dejan a nadie vivo. Una práctica que después retomó Chile en todo caso. Se ha hecho muchas veces, pero en ese contexto particular del inicio de las hostilidades, llevábamos unos cuantos combates con los españoles, no se habían producido batallas formales muy grandes. Fue muy fuerte que hayan matado a todos los prisioneros y a todos los heridos. Hasta el momento se respetaban. Había un respeto, sí. Bueno, había un respeto de códigos de guerra, ¿no? Sí, de las normas de la guerra como se establecían en esa época. Entonces, pasan dos cosas con ese hecho. Que lo primero es que ya no servía a anunciar que venía la aurora de la libertad, sino que tenemos que poner un símbolo más fuerte y por ende este mismo cerro, la misma estructura del cerro, se transforma en un volcán con llamas rojas, color sangre. Y lo segundo más importante es que aparece por primera vez el color rojo en nuestros emblemas nacionales. Se cambia el amarillo. El amarillo. Que además, de una u otra forma, hacía referencia a España. Así es, al oro, además. Al oro, a la monarquía, etcétera, que usaban mucho el amarillo. Así es. Se cambia por el rojo, por el rojo, por la sangre de los héroes de Rancagua. Manteniendo la idea de fuerza. Es la misma idea, es fuerza, pero en este caso es una fuerza... Una fuerza local, que tiene que ver con los muertos, propios. Con los muertos propios. Y con la guerra hecha para liberarse. Exactamente. Y eso también Pero un cambio formal, ¿no? No sé si es tanto decir, sigue la idea de la fuerza. Sigue la idea de la fuerza. Pero en el fondo, porque en el amarillo lo que se representa es el poder sí. del rey. Y nosotros la interpretación de Patria Vieja es la fuerza del pueblo, en este caso de la nación, y finalmente la fuerza de la sangre de los héroes, sí. ¿ya? Siempre con el mismo sentido. Muy relevante porque lo que se anuncia con este cambio simbólico es que el ánimo hostil del pueblo chileno en ese minuto se vuelca en toda su magnitud. Habíamos estado en guerra, en una guerra menguada, pero en ese minuto se anuncia que viene con esta fuerza volcánica a estallar la idea de independencia. Es decir, claramente lo que estaba insinuado, porque finalmente en los símbolos está insinuada la independencia. Así es. Es evidente que para allá va, pero el amarillo era... Amarillo. Era amarillo. Es decir, estaba como...
Bueno, porque tampoco Chile quizás tenía la fuerza para... Pero finalmente ya estaba consolidado. Es decir, No ya se todos había tenían la independizado. decisión de que fuéramos independientes. Recordemos que se ha venido celebrando el bicentenario Sí, en un y momento este que no 18, corresponde. claro, no vamos a celebrar el bicentenario de la independencia nacional, se está celebrando la primera junta de gobierno. Exacto. Y la primera junta de gobierno reconocía Reconoce- a la autoridad del rey. Ojo. Bueno, era autónomo, es decir, pero reconocía al rey. Por la soberanía Sí, del la rey. soberanía, pero la plata y todo se queda Sí, acá. sí, Entonces, sí. era esas cosas medias Bueno, extrañas. Bien, pero vamos al último cambio. ese escudo Los tres, que digamos. tenía doble... Sí, pero hay una continuidad Hay una entre la continuidad. patria vieja y la patria nueva. Así es, absoluta. Eso cambia de forma brutal. Cambia. Y cuando yo digo que cambia de Dígalo. forma brutal, Sí. no solo en forma, es decir, el decreto Impresionante. es grosero. Si lo quieres leer. No lo tengo a mano, pero habla de abortivo. Abortivo, ese símbolo abortivo. ¿No? Un símbolo abortivo Claro. que no hace referencia a la patria, más o menos. Que es brutal. Es brutal. Porque en definitiva desconoce a quienes independizaron Chile. Así es. A Porque mi juicio, además sí. son símbolos que contaron con la aprobación finalmente de O'Higgins, de Carrera, de Manuel Rodríguez, De los grandes, de Camilo los padres, Enríquez. que es el escudo de carrera de la patria vieja, si lo pudieran ubicar, que es muy conocido icónicamente, porque sale la columna central, no 7, pero sí una. Es decir, es la columna con el globo terráqueo, El globo con terráqueo. Sudamérica y con los elementos atravesados. Exacto. Que en vez de palma, o perdón, en Perdón, vez de en vez de esta rama rama de olivo, que puede ser, no sé. Sí, pues, Sí. bueno. Sale una lanza y una rama de palma chilena. Que hace referencia más a Chile. digamos. Exacto. En Y fondo. las estrellas, que en este caso del estudio preliminar, diríamos así, de 6 puntas, se reemplaza por una estrella de 5 puntas radiante. Tenía rayos. Sí. ¿Ya? Tenía rayos, eso Y es que importante. eso, de alguna forma, tú planteas en el estudio que remite un poco al símbolo de la aurora de Chile. Digamos, Veámoslo en pantalla, por favor, de nuevo, el primer escudo. Ahí tenemos el anverso y el reverso, porque a diferencia del escudo actual, los escudos de la época tenían dos caras, ¿ya? Sí. Dos caras, y se ponía una cara por un lado de la bandera y la otra por el otro. Veamos los cambios. Los lemas cambian y sobre el escudo, pero reiterando un poco el mismo concepto. Post tenebras lux, que es después de las La tinieblas, tenebras luz. viene la luz, que reemplaza a este tempora sucede una mucho más críptico ese, pero acá está diciendo claramente que va a llegar la luz de la ilustración en parte y la luz de la república, si se quiere, en otra parte. Y el más importante de todos los lemas ya aparece en el primer escudo al pie: aut concilio, aut ense, o por consejo o por la espada. Se reitera el concepto en los tenantes, que se llaman, que son estas dos figuras indígenas, una armada y la otra sin arma, un hombre y una mujer, al lado de la columna, y la columna en particular, y este es un detalle interesante, es una columna de estilo dórico, que podría haber tenido o no un basa. basamento, una basa, Sí. pero que el estilo dórico remite a Esparta, es decir, al grupo más fuerte y más guerrero de la cultura griega. Además, es la columna esencial, por así decirlo. Es la primera, Es la es la más primera. fuerte, es la más tosca. Es la más gruesa, la más robusta. Es la fundacional, es decir, cuando los edificios tenían varios pisos, era la de la base. Correcto. Y por lo tanto, sería impensable otra. Sería muy raro otra. Sería raro otra. Sería muy raro. raro poner otra columna en términos simbólicos. El caso específico es que la columna dórica representa la fuerza, la jónica representa el conocimiento, porque es la columna de Atenas, y la corintia, que es una columna muy ornamentada, representa la belleza. Entonces, Sí, claro. lo que representan en este primer escudo, ahí las tenemos los tres estilos, lo que representa la columna dórica vuelve a reiterar el concepto de fuerza y vuelve a aparecer el globo terráqueo sobre ella, mostrando a Sudamérica. Finalmente, muy importante, acá ya aparece formalmente por primera vez, y esto está establecido por ley en su momento, la estrella de 5 puntas, que no va a cambiar de ahí hasta la bandera actual. Con una Variación, ¿no? claro. Es decir, después la bandera vamos a ver que tiene la variación de la posición, pero además con o sin
intervención al interior. Al interior, exactamente. Pero ya aparece la estrella de 5 puntas, por lo cual uno debe señalar, esto es interesante, que posteriormente, cuando O'Higgins se va a referir a la bandera señalando que es la estrella de Arauco, no se está refiriendo a la estrella 5 puntas, sino justamente al asterisco interior de lo que vamos a ver posteriormente. Exacto. Pero sí, la estrella 5 puntas aparece desde el principio dentro de nuestra simbología nacional. Ese escudo cambia en forma drástica. Cambia en forma casi grosera, ¿o no? No diría eso. Diría que cambia el sentido del escudo. Volvamos a mirarlo. No. Grosero por lo que dice el decreto. Ah, pero eso es para el actual. Sí. Quiero hacer solamente una mención importante porque es el descubrimiento de la investigación. Al reverso, que no lo alcanzamos a mirar, ustedes están viendo la parte... Que todo esto se pierde finalmente. Correcto. Todos estos símbolos son los que finalmente con Prieto y Portales se borran. Y desaparecen absolutamente. Desaparecen desde el punto de vista del icono, pero no del sentido del escudo, que lo vamos a ver al final. Sí. Volvamos entonces. Tenemos el reverso con el lema superior, la aurora de la libertad de Chile, y el lema inferior que dice, después de la libertad y la luz suceden a la sombra y la noche. Vienen después de la sombra y la noche. Sí. Lo más importante ahí es ese cerro con esa aurora o esos rayos de la aurora que van apareciendo, porque tenemos constancia de que ese símbolo americana y la influencia de la Revolución Francesa. Son dos expresiones de la Ilustración, en términos estrictos. Sí, evidente. ¿Cuál de las dos influye? ¿Cuál de las dos influye particularmente, y en el trabajo lo acreditamos, a nuestro juicio, es la Revolución Francesa en términos simbólicos, en términos de ícono? El trabajo partió por decir, estamos en una época donde la razón viene a reemplazar a la creencia o a la fe en Dios, que ese es el minuto donde aparece la Ilustración. De las monarquías. Digamos. Y el poder divino de las monarquías. Y la Ilustración va a determinar un estilo, del punto de vista estético, que es el estilo neoclásico. Y el estilo neoclásico remite a Grecia, a Roma, como conjuntos específicos, y se va a plasmar entonces, entre otras cosas, en nuestros símbolos nacionales. Esa es la línea de pensamiento que desarrolla la investigación. Hay un escudo que es el escudo preliminar, que es un diseño preliminar muy poco conocido en Chile. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla para poder describirlo. Ahí lo estamos mirando. Este escudo aparece en una carta que le manda Vera Pintado a Rivadavia en Argentina en 1812 por el mes de enero. Y los elementos que están en ese escudo, a pesar de que uno a primera vista no los reconozca, son los mismos elementos que van a aparecer en el primer escudo nacional. Arriba tenemos una estrella que tiene 6 puntas, que tiene esos curiosos puntitos alrededor de cada punta y un punto central. Es decir, más bien, y un círculo y un punto central. Un punto central, sí. Que es muy raro. Es muy raro. No lo logramos decodificar. Entendemos que eso puede ser código. Podría ser referencia a lo siguiente. Voy a describir en secuencia el símbolo. Después viene un globo terráqueo, aparentemente con un dibujo muy burdo, pero identificable de Sudamérica, ¿sí? América y Sudamérica. Y Sudamérica, sí, se logra identificar. Y una rama, aparentemente de olivo podría ser, y una espada cruzadas. Y abajo lo que parecen esas I, en realidad son 7 columnas que representarían, según lo que la misma carta claro. Señala, es explícita. Es explícito, representarían los 7 estados en que iba a quedar dividida América y se va a hacer la Federación Americana. Ahora, lo interesante es que esos mismos elementos van a aparecer en el primer escudo formal que tenemos. Respecto a los puntitos arriba, uno podría hacer la referencia de los 7 puntos respecto a las 7 columnas. Sí. Esa es una referencia posible, que estaría representando lo mismo. Ahora, ¿por qué eligieron en particular esa estrella de 6 puntas en este, reiteremos, diseño preliminar del escudo? Lo más probable es que sea la referencia a la liberación de Israel en términos bíblicos, y por eso está puesta esta estrella. Es algo que siempre es el que estuvo presente en varios lugares. Tú, en el mismo trabajo mencionas que en Estados Unidos... Exactamente. Cuando se discutió el tema de los símbolos, el tema de Israel, de la liberación de Israel, etcétera, era un tema... De hecho, fue una de las propuestas específicas del gran sello de Estados Unidos en su momento. Pues bien, este primer escudo tiene esos 2 lemas que están ahí. Podríamos volver a un segundo si es posible.
que son Temporis Tempora Succedunt y Virtus Meridex Fortissima, son dos lemas en latín. Hoy día no nos dicen mucho, pero en la época el latín era parte de la educación formal de cualquier persona que estudiara, y griego incluso. Sí. Entonces para ellos sí tenían directa relación. El Temporis Tempora Succedunt es el tiempo sucede al tiempo, el tiempo que viene después del tiempo, haciendo referencia a una frase bíblica donde señalaba que después de los tiempos de la tribulación venía el tiempo de la alegría o del gozo. Está anunciando entonces el escudo que va a venir un momento donde vamos a liberarnos, sin decirlo explícitamente, Sí, claro, del yugo que tenemos encima de la corona española. Y posteriormente, Virtus Meridex Fortissima, que se ha traducido, a mi juicio, muy malamente como la virtud del mediodía es muy fuerte. Yo lo traduciría mejor como el valor, virtud por valor, sí, del Meridex es el sur. El meridiano. Sí. La virtud del sur es fuertísima. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el escudo la representación justamente del hemisferio sur y de Sudamérica en particular. Este escudo va a dar paso a nuestro primer escudo formal nacional, que es el llamado escudo de la Patria Vieja, del cual no disponemos de una muestra física. Sí. Son reconstrucción a partir de una descripción que hace un sacerdote realista, Fray Melchor Martínez, en la fiesta que se hace para presentar estos nuevos emblemas, donde la organiza José Miguel Carrera. Porque lo que nosotros tenemos es finalmente físicos, son símbolos de la transición. No, de Patria Nueva. Patria Claro, Nueva. Son los escudos, las medallas de Exacto. Higgins, donde ya tenemos... Tenemos medallas, tenemos monedas y tenemos las banderas. Claro, pero eso es Patria Nueva hacia acá. Nueva, que sí, es bastante posterior. Es posterior. Entonces, aparece el primer escudo nacional